Muy buenos días, doctor. Bueno, el día de hoy nos presentamos con Génesis y mi persona. Somos de la Universidad Nacional de Chimborazo, de la carrera de Psicología Clínica. El día de hoy vamos a realizar una entrevista corta pero sumamente interesante sobre lo que sería la primera entrevista terapéutica. Bueno, para empezar, quisiéramos conocer sobre usted. Por favor, si nos podría mencionar su nombre, sobre su formación académica, también cuántos años lleva ejerciendo la profesión de carrera de psicólogo clínico. Brisley, qué gusto poderte saludar. Dentro del área de la salud muy importantes, que genera esta parte, este contacto, la humanización de la atención al paciente. Y en este aspecto sí. Mi nombre es José Luis Mocha, soy psicólogo clínico, tengo una maestría en salud pública. Mi formación académica, tengo la dicha de haberme formado en las dos instituciones más grandes de la ciudad de Riobamba. Mi pregrado de psicología clínica lo hice en la Universidad Nacional de Chimborazo y mi posgrado en salud pública la realicé en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Entonces, pasé por las dos más grandes a nivel de Chimborazo y Riobamba. Tengo ya casi, yo me gradué en el 2015, ya tengo ya una década de trabajar en la parte como psicólogo clínico. Y dentro de esta década tengo que decir que mis primeros 5 años trabajé en la área pública y en los últimos 5 años me estoy dedicando al área privada. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Por favor, ¿me podría decir que, si según su experiencia como profesional, qué tipo de información se busca recabar en lo que es la primera entrevista? La primera entrevista, como ya te lo manifesté, en lo público, motivo de consulta, porque directamente y tú tienes que redactar tal como te dice el paciente. El motivo de consulta, por ejemplo, vengo porque mis papás me obligaron y dicen que estoy loco. Paciente refiere que viene porque sus papás dicen que está loco y ya. Entonces lo que primerito en la primera consulta en lo público es el motivo de consulta. Y en la parte terapéutica sí, te agredes al motivo de consulta, pero ya tienes la capacidad de profundizar y aquí viene la parte más importante. Lo que a cada rato nos dicen, rapport, empatía. Establecer ese rapport y esa empatía para que exista un proceso de conexión o para que exista un proceso de deseo continuo terapéutico. Por ejemplo, ahorita es bien difícil generar un apego terapéutico con los adolescentes. Los adolescentes actualmente, por el tema de pandemia, encierro, por el tema de cortes de luz, desconexión de la virtualidad, el apego a la virtualidad, tienen procesos de confianza muy cerrados, tienen un proceso, por ejemplo, también ahora el acceso a la información. Ellos, por ejemplo, piensan que lo que ven en redes, por ejemplo, ven series, películas, vayámonos un poquito a los cadramas de los coreanos, las partes terapéuticas, las partes asiáticas, la influencia asiática hacia nuestros adolescentes ha generado que cojan una percepción muy errónea de lo que es la salud mental. Muy errónea. Entonces encontrar con ellos un apego, por ejemplo, decir que en la primera sesión voy a encontrar un apego, una concepción, no. Entonces es muy importante que en el primer proceso terapéutico se vea la importancia que ellos tienen, que la importancia que ellos deben ver del problema que tienen, del problema por el que vinieron, y ahí sí hay las estrategias del terapeuta para que vea la importancia de venir a la terapia. Si no, caso contrario, no. Y se debe, como digo, la pericia y la experiencia que te debe generar todas las herramientas que necesitas para poder establecer la comunicación adecuada con el paciente. Como mencionar algún tipo de enganche o algo para que el paciente pueda seguir acudiendo a terapia e indicarle la suma importancia de lo que sería la psicoterapia para su bienestar emocional. Y por ejemplo, es importante la observación clínica. Tú tienes que ver cómo está vestido. Exacto. Tú tienes que ver, por ejemplo, ellos siempre están en el celular. Siempre, claro. Ellos no sueltan el celular. Ver qué es el celular, también estar el terapeuta estar en la actualidad de los gustos que ellos tienen, por ejemplo, juegos, todo lo que Minecraft, todo lo que todos los que siguen los streaming, qué streaming siguen, porque ahí también te vas haciendo un perfil. Por ejemplo, un adolescente que sigue un streaming deportivo, por ejemplo, los streaming deportivos más famosos, para poder tú establecer una comunicación con el adolescente. Por ejemplo, tú le preguntas cuál sigues, qué sigues, y te dice, por ejemplo, te dicen yo sigo el streaming La Cobra. A ver, ¿qué contenido hace La Cobra? ¿Sabes o no sabes?
¿Me está preguntando? Ajá. ¿No? Ya ves, entonces, miren la importancia de conocer estas realidades, por ejemplo, eso en China, a ver, vamos, por ejemplo, youtubers, por ejemplo, ¿qué youtubers conoces, por ejemplo, el más conocido es Luisito Comunícate, tenemos al famoso MrBeast, o sea, tienes que saber, y el contenido que realizan, Claro. igual en los K-dramas, ¿sí sabes qué es un K-drama? Sí, más o menos. ¿Qué es un K-drama? Es una novela o una serie corta de los coreanos. Eso, ya tú tienes que ver, ¿te gustan los K-dramas? ¿Qué K-drama te gusta? O sea, para saber el contenido que está viendo, porque muchas veces pues, hay adolescentes que sufren sin causa aparente. Tienen una familia estable, tienen una familia normal, pero sufren por lo que ven. Exacto. O sea, ellos no tienen ningún tipo de maltrato, nada. Tienen una familia, como cualquier familia, un poco con problemas, pero manejan una estabilidad emocional llevadera. Pero ellos, por ejemplo, ven series, ven estos tipos de contenidos y ellos adquieren un dolor, un sentimiento que no es propio. Entonces, tú tienes que conocer, y por ejemplo, esta es una estrategia que les estoy enseñando el día de hoy. A través de la observación clínica, saber el adolescente qué le gusta, qué no gusta, qué está siguiendo, qué no está siguiendo, y tú también conoces, por ejemplo, no, yo le sigo la cobra, yo vi el streaming de ayer, ¿viste? Sí, y me ha pasado que dice, yo sigo tal stream, Minecraft, por ejemplo, Minecraft, es necesario que un psicólogo tenga una cuenta en Minecraft, y sepa jugar Minecraft, por ejemplo, en Minecraft el día de yo tengo este tal posicionamiento, se me va a otro juego que es muy común, Free Fire, el Free Fire, necesario que o sea, es que para hablar de algo, hay una frase que dice, quien nada sabe, nada conoce. Entonces, si tú no sabes nada, ¿cómo vas a abordar algo que no conoces? Entonces, es muy importante conocer el Free Fire, Minecraft, todos los juegos que tienen que ver con estas realidades virtuales a los que están los adolescentes inmersos. Claro, sobre todo conocer a qué está inclinado nuestro paciente para poder tener un tema de conversación. Ya. ¿Sí, no? Sí. A ver, vamos a ver, la psicoterapia me dice que voy a aplicar el tema de comunicación. Ya te darás cuenta que cuando vas a terapia no funciona del todo así, sino son estas estrategias también de conocer al paciente. Sumamente interesante, mejor gracias por su aporte. Y vamos a proceder con la siguiente pregunta, por favor. ¿Qué herramientas utiliza usted para obtener esta información? La herramienta más valiosa y más fundamental, como bien le dije, es la observación clínica y conocer qué está al frente de mí. Como digo, si yo, por ejemplo, a veces me ha pasado que a veces cuando antes de aprender, cuando solo quise seguir la clínica que me enseñaron y nuestras estrategias, por ejemplo, me ha pasado que con un adolescente mismo, y bueno, en las terapias, por ejemplo, salgamos de los adolescentes y hablamos, por ejemplo, en la parte de parejas, vamos a pacientes, ¿no? Bueno, por mi experiencia laboral, yo trabajé más en el CETAD. Yo trabajé mis 5 años así, fui operativo, administrativo, llegué a ser administrador técnico de un CETAD, llegué a distrital y llegué a zonal, o sea, mi parte más fue administrativa y por eso es que conozco todo. Por ejemplo, ahí vamos a la parte en la que tú refieres. ¿Qué estrategia es la que más me ha utilizado? Por ejemplo, es conocer las realidades. Por ejemplo, en una terapia de pareja me pasó que, por ejemplo, me dijeron, es que yo sigo los consejos del temach para mi relación. Y yo, temach. ¿Qué es temach? Pero yo te estoy contando de hace unos 5 o 6 años atrás. Esos creadores de contenidos ya tienen 10, 8 años creando contenido. Y hay personas que recién en la actualidad les están conociendo. Temach es un creador de contenido que habla de las relaciones afectivas, pero de una manera al desnudo, digamos, ¿ya? Él habla del amor, de las relaciones de una manera al desnudo. Es un ejemplo, hablamos con ellos, si tienes que mandarle mándale, o sea, es directo. Entonces, ahí aprendí y ahí conocí, por ejemplo, él dice, y ahí entendía por qué la pareja le decía, él es brusco conmigo, él no tiene, y él es que yo sigo los consejos del temach, y yo, ¿qué carajos es un temach? Entonces es muy importante estar a la par, actualizado no olvidemos que ahorita la gente tiene información, tiene contenido a disposición, porque es más fácil desestructurar una creencia que está influenciada por la mamá, que está influenciado por el papá, que está influenciado por los procesos culturales. Es más fácil desestructurar, porque eso nos enseñan en la universidad, a desestructurar pensamientos, creencias que están ya viniendo, pero ya ahora cómo se estructura estas nuevas percepciones
estas nuevas realidades. Entonces es muy importante conocer y ahí utilizar ya hacia las técnicas y las estrategias que nos han enseñado. Claro, o sea, la más importante o una de las que más destaca en lo que se refiere a su tipo de herramienta es poder conocer como tal hacia dónde se inclina igual el paciente. Bueno, vamos a proceder con las siguientes preguntas. Siguiendo con esta entrevista, ¿me podría decir qué aspectos o signos observa durante la primera entrevista para ir construyendo las primeras hipótesis acerca de lo que le está ocurriendo al paciente? Existen varios tipos de lenguaje que les enseñan en la parte de la universidad. Por ejemplo, tenemos el primer tipo de comunicación o la primera observación es el lenguaje no verbal. ¿Sí o no? ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Todas las características conductuales físicas que el paciente puede mostrar en conducta. Movimiento de manos, pies, mímica facial, boca, ojos, para dónde mira, todo eso. Eso es una observación muy importante, el lenguaje no verbal que realiza el paciente en la primera entrevista clínica. Y vas a ver si está nervioso, si no está nervioso, si está a gusto de estar con el psicólogo o no está a gusto de estar con el psicólogo, si está obligado de venir al psicólogo o no está obligado a venir al psicólogo. Entonces el lenguaje no verbal también es una herramienta fundamental de observación en la primera entrevista clínica. Y bueno, y ahí tenemos también el lenguaje verbal, por ejemplo, las palabras, lo que él dice, se traba, no se traba, el contenido que emite el paciente. Por ejemplo, en el contenido tenemos la apertura de la terapia o la negación de la terapia. No sé si han escuchado esto. ¿Cuál es la apertura de la terapia? Que cuando tú comienzas a hacer las preguntas, a conversar con el paciente, este tiene la capacidad de responder de manera abierta. ¿Qué significa? Por ejemplo, la pregunta: ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Me siento un poco triste. O sea, comienza a generar. Pero la visualización de la apertura no será que... ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Mal? ¿Quieres estar aquí? ¿No? ¿Sí? Entonces son preguntas cerradas. Eso también es una observación muy importante que tú tienes que visualizar en el paciente. Y ahora, ante estas conductas que se presenta el paciente, tú tienes que mostrar una conducta demasiado asertiva. No molestarte, no enojarte, no dejarte llevar o asustarte. ¿Y ahora qué hago? ¿No quiere hablar? No. Eso son conductas propias del paciente. No tienes que tú asustarte por las conductas propias de un paciente en consulta. Tú tienes que buscar las alternativas y las herramientas que puedes utilizar. O también una de las estrategias es que cuando ya vemos que el paciente está cerrado, negado, tener la capacidad de decir, posiblemente no es el día, no es la hora, no es el gusto, y reagendar una nueva cita. Eso no te hace mala psicóloga, eso no significa que no ha funcionado tu terapia, eso significa no, sino que a veces son eventos y circunstancias que se presentan en diferentes tipos de pacientes. Y eso no te debe desmoralizar, como yo digo muchas veces. Eso no funciona así. No eres mal psicólogo porque una persona no quiso hablar, no, sino son las circunstancias y las eventualidades. No es la hora, no es el momento, no eres tú, es la situación clínica, terapéutica que a veces te da y a veces hay que aceptar. Entonces eso es muy importante tener en cuenta en estos procesos terapéuticos. Y en especial cuando ya hay pacientes que ya vienen de 2, 3, 4 psicólogos. Peor aún ahí. Es como que tienen ya estas experiencias previas que les hace o tal vez sentirse que la terapia no les va a ayudar, y hay que tener como profesionales, ¿no? Mucho cuidado en lo que es utilizar estas estrategias para que él se pueda abrir. Y a veces, como te digo, a veces no vas a encontrar nada en la primera terapia, no va a hablar, no va a decir nada, y es muy importante hacer el cierre, decir, bueno, no te preocupes, el día de hoy hemos trabajado hasta aquí, hemos avanzado bastante. Tienes que nunca vas a decir, bueno, como no hablaste ya, ni modo, ya chao. No. Hemos avanzado bastante, vamos a agendar una nueva cita. Y ya, porque a veces también no olvidemos que el psicólogo también necesita su buena salud mental, no vamos a entrar en frustración ni nada por el estilo. Entonces hay que poder identificar todas estas eventualidades para tomar las mejores decisiones. Claro. Y como última pregunta, ¿qué acciones son importantes en la primera entrevista para establecer un buen vínculo terapéutico con el paciente? Como te digo, es muy importante el cierre. Y por ejemplo, en el cierre tú vas a ver que, por ejemplo, el paciente a lo que dice, bueno, nos vamos a ver la próxima cita. Y decimos, ¿estarías gustoso de venir? Ahí es una pauta muy importante para venir. A veces, no, sí quiero venir, sí quiero intentar.
si quiere estar o diga, no, ya no quiero venir. Igual, es el que no quiera venir al paciente, no es que no se ha hecho un buen vínculo, no es que no se ha hecho, no, sino son situaciones propias de la terapia, que a veces hay pacientes que no quieren, como te digo, hay pacientes que vienen de 5, 6, 7, 8, a mí me ha pasado que han venido pacientes de, bueno, yo tengo un canal de YouTube y tengo un canal de Facebook, o sea, como que más me encuentran por las redes, dice, y veo, no, me gusta cómo habla, yo ya vengo de cuántos psicólogos, pero yo vi un video suyo y yo sé que usted me va a ayudar. O sea, como que es también una ventaja que yo tengo en terapia, que hay, la mayoría de clientes, de pacientes que yo tengo, es porque me ven en redes y les gustó mi mensaje, les gustó el video que hice, y ellos vienen así. Y entonces como que yo ya tengo una ventaja, entonces como que, por ejemplo, yo te podría decir una experiencia que al inicio cuando empezaba, sí tenía pacientes que no se lograba nada en el proceso terapéutico, y uno se frustraba, y no hubo nadie quien me diga, no, es normal eso, no tienes que frustrarte, no tienes, por ejemplo, mejor al contrario, había situaciones que si no funcionó, no has de haber utilizado bien esta técnica, no has de haber hecho bien, o sea, mejor te atacaban, y no es así. Son propias eventualidades de la terapia que a veces te vas a encontrar un rechazo de una persona, es más, hasta vas a encontrar rechazo en tu propio físico. Así funciona, por ejemplo, así como que te ven, a lo que digo tu propio físico, que te van a ver muy joven, te van a decir, ¿y usted cómo me va a ayudar si yo tengo más años que tú? Y capaz que tú dices, ¿es verdad? No. Es una gran diferencia entre un profesional y una persona que viene buscando ayuda. Y la edad no tiene nada que ver. Entonces, sí, el cierre es un determinante en donde que te va a dar una pauta de cómo ha ido la terapia. Bien o mal, va a depender del regreso que quiera tener el paciente contigo. O si no quiere regresar, son situaciones propias de la terapia que se presentan. De este cierre también va a depender lo que es el futuro de la terapia que va a tener, ¿no? El proceso terapéutico. Sí. Y va a tener mucho que ver con ya sea las expectativas del paciente que va a tener en cuanto a la terapia. Sí, existen dos tipos de expectativas, las expectativas del paciente que viene buscando terapia y las expectativas de la persona que le trae a alguien a terapia. Sí, entonces también tenemos que ver eso, porque los pacientes que es más fácil trabajar con expectativas, que a veces esas expectativas no se ajustan a la realidad de la terapia, no, porque son del paciente. Las expectativas es buscar el bienestar individual a través de la reestructuración de ciertas creencias o ciertas problemáticas, situaciones problemáticas. Entonces, sí, también tenemos que entender las expectativas, porque las expectativas que tiene el paciente no se ajustan a las realidades terapéuticas. Ya, entonces con esto damos por finalizada la entrevista. Muchas gracias, ha sido de mucha ayuda y ha sido muy interesante la información que nos ha brindado el día de hoy. Esperamos que nos ayude en las próximas veces. Muchas gracias. No se preocupen, chicas. Muchas gracias y un saludo a la doctora. ¿Para cuál es este video? Para la doctora Isabel Cando. Un saludo, doctorita Isabel Cando. Qué gusto poderle saludar y gracias por todas sus enseñanzas.